ya lo que se dedican es a mejorar los cultivos. Y os voy a explicar un poco algunas cosas sobre de dónde vienen todos los alimentos que consumimos habitualmente, ¿vale? La base de nuestra alimentación. Sobre esto se ha hablado mucho, sobre agricultura y sobre cómo se mejora y sobre algunas técnicas específicas de mejora, pero aún así todavía a día de hoy creo que hay un desconocimiento grande. Estos son dos titulares reales, no son del Mundo Today, son de verdad. El 65% de los españoles en una encuesta muy reciente pensaba que los tomates, los buenos de verdad, no tenían genes, y solamente las cosas así un poco de la industria y tal, eso sí que tienen genes, pero los buenos fetes no. Y también hemos participado en el instituto en secuenciar el genoma del melón, lo cual es una herramienta tecnológica muy importante, y la conclusión que sacó el Levante fue que el melón es primo hermano de los seres humanos porque tiene el mismo número de genes. Lo cual supongo que, dado el ambiente en el que está el país, es posible que hay gente que tiende a pensar que realmente los hombres somos primos hermanos del melón. Pero esta no es la razón, ¿vale? No. La gente tiene la idea de que los cultivos vienen de un lugar mítico donde vivían nuestros abuelos. Vivían allí con los hobbits y tal, y cultivaban, y desde allí han surgido los cultivos, y eso es lo que se planta y está bien. Y luego llegó una industria muy malvada, y eso es lo que traen de Almería al Mercadona, ¿vale? Esa es la idea general que circula en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Y estos, desde luego, los de los cultivos, estos no tenían genes. Bueno, por si alguien no lo sabe. Todos los seres vivos del planeta tienen genes, y eso es lo que hace que los seres vivos sean lo que son, ¿vale? Las personas tienen hijos que son también seres humanos y no tienen bacalaos porque tienen los genes de los seres humanos. Cuando yo soy genético, enseguida que hablan genético, planta, pum, ya está. Esta es la idea que le viene a la gente a la cabeza, ¿no? Todo lo que tenga que ver con genética y plantas es porque hay unos señores terribles, yo uno de ellos, que nos dedicamos a hacer monstruos en los laboratorios. Esa es la idea. Entonces, la charla trata un poco de explicar cuál es el origen de las plantas cultivadas, centrándonos en el caso del tomate. Podríamos hablar de cualquier otra planta, ¿vale? Pero da igual, más o menos una que otra, todas han sufrido un proceso más o menos similar. Y es un proceso muy similar, como se han comentado antes más o menos, al que han sufrido, por ejemplo, los perros, que esto es algo que tenemos es más familiar, ¿no? Todos sabemos que hay unos animales silvestres que viven antes de que lleguen los seres humanos, que son los lobos, y a partir de los lobos la gente va domesticándolos simplemente pues quedándose con los lobos más pacíficos, con los lobos que tenían unas características morfológicas, es decir, pues que eran más pequeños o que tenían el pelaje de otro modo o lo que fuese, o por comportamiento también. La gente los va seleccionando simplemente pues quedándose con los que más les gustan, y esos son los que se reproducen más. Y a partir de eso pues se da toda una diversidad de perros, y hoy en día hay un montón de razas de perros inmensa, ¿vale? Y todo viene originalmente de la misma especie. Pues con las plantas ha sucedido exactamente lo mismo, con las palmeras, como ya os he comentado, y con todo. Por ejemplo, aquí tenéis, esto está a escala de verdad, ¿vale? Esto es un tomate silvestre. El tomate silvestre, que es, ya que estamos en el botánico, yo no soy botánico, pero esto es del género de las solanáceas, y la especie silvestre se llama Solanum pimpinellifolium, y vive en el norte de Perú y en Ecuador. Ese es el entorno natural en el que vive el tomate silvestre. Y son tomatitos muy, muy pequeños. Allí prácticamente el único uso que tienen es que los niños van por allí y se los comen. La gente no les hace mucho caso porque el fruto es demasiado pequeño como para tener algún interés. Y a partir de este fruto, ya veremos por qué proceso, la gente empezó a seleccionar los que más les gustaban, y hemos obtenido una diversidad inmensa de tomate, mucho más grande de la que cualquiera de los que estamos aquí podamos imaginar. Si vais, por ejemplo, en nuestro centro tienen un banco de germoplasma en donde se conserva toda esta diversidad, y tienen unas 1500 entradas distintas de tomate, ¿vale? Hay muchísimos tomates, y a lo largo de todo el mundo pues cada uno ha ido adaptando lo que más le gustaba o a sus condiciones locales de cultivo, o según el mercado también, y los gustos particulares. Entonces hay muchísimos tomates distintos. Y esto ya os digo que es algo general con cualquier especie.
La diferencia fundamental entre las especies silvestres y las especies artificiales es que las especies silvestres se han seleccionado mediante selección natural de acuerdo a los intereses de la planta. Aquí hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, este es el fruto de la especie silvestre, puesto en grande, y en el fruto este lo que hay es muchas semillas y poca carne, porque para las plantas el fruto es un medio de expandir sus semillas, ¿vale? Se les da el regalito al animal que se come el fruto a cambio de que lleve todas las semillas estas, mientras que a nosotros lo que nos interesa es que tenga cuantas menos semillas mejor y cuanta más carne mejor, ¿vale? Entonces lo que se ha ido seleccionando es frutos más grandes, más dulces y con mucha carne en relación a las semillas. Esto, aquello de allí, no se puede dar en la naturaleza, simplemente porque la planta no puede gastar tanta energía en hacer un fruto gigante para tener 4 semillas dentro, ¿vale? La planta tiene que concentrar las pocas energías que puede conseguir en hacer la mayor cantidad de frutos pequeños con muchas semillas dentro, ¿vale? Entonces, la selección que nosotros hacemos es según nuestros intereses y eso hace que el resultado, que la planta sea completamente distinta y que esté adaptada a nosotros. No son plantas silvestres las que nosotros cultivamos. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, la selección ha sido a que la planta no sea venenosa directamente. Por ejemplo, las patatas silvestres son altamente tóxicas, mientras las patatas cultivadas son poco tóxicas, sobre todo si se cocinan no son tóxicas, pero las silvestres sí son muy tóxicas, ¿de acuerdo? Esto a nivel genético, yo ya os he dicho, yo soy genético, no soy botánico, representa modificar los genes que hay en la planta, ¿vale? De esa manera es como se consigue conseguir una nueva especie, una nueva especie, no, yo diría una nueva variedad de planta cultivada. Igual que los perros, significa que hemos modificado el bagaje genético que tienen los perros respecto al que tenían los lobos. Para que os hagáis una idea de, en algunos casos, eso, lo bestia que ha sido, en el caso, por ejemplo, del trigo, que es tal vez un ejemplo paradigmático de esto, ¿cómo se ha conseguido el trigo con el que se hace el pan? Pues eso se ha conseguido juntando, esto no es cruzar una especie con otra, no es como si nosotros cruzásemos, por ejemplo, el burro y el caballo y de ahí sale un mulo, no. Significa juntar las dos especies, todos los genes de una y todas las especies de otro, todos los genes se juntan en una y eso da lugar a un trigo que lleva 2 genomas completos dentro, es decir, todos los genes de las 2 especies juntos. Y ese se junta con otro más y se consigue otra nueva planta que lleva genes de 3 especies dentro, 3 especies silvestres. Esto, más o menos a nivel de distancia genética, para que os hagáis una idea, sería como coger a un ser humano, juntarlo con la monachita y luego añadirle un gorila. Todo eso junto, pues lo que sale de ahí, ¿vale? Eso es la especie cultivada original, que luego se ha ido seleccionando con el tiempo para dar un cultivo más adaptado a nuestras necesidades. Es decir, las modificaciones genéticas que se han hecho desde siempre son muy muy grandes. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes de lo que estábamos haciendo. Esto simplemente la gente lo que hacía era pues ver que había un trigo que era un poco más grande, pues ese es el que se quedaba. Y esto lo que ha hecho ha sido crear monstruos que en la naturaleza no pueden sobrevivir de ninguna manera. Sobreviven porque nosotros los cuidamos y porque satisfacen nuestras necesidades y por lo tanto nosotros los cultivamos. Pero en la naturaleza no se puede mantener. Igual que hay muchas razas de perro que en la naturaleza evidentemente no podrían mantenerse. Todo el proceso comienza hace unos 12.000 años, cuando se acaba la última época glacial. Hasta entonces las condiciones eran bastante duras para el cultivo, pero cuando se retira el hielo de las zonas más templadas del planeta, inmediatamente la gente empieza a seleccionar las plantas que se comían habitualmente, se cogen las semillas y se las llevan cerca de donde vivían y se dan cuenta de que dejándolas por ahí, pues bueno, tienen plantas de las que les interesan más cerca. Así es como comienza el proceso de domesticación de las plantas. Y eso sucede por primera vez en Mesopotamia 9.500 años antes de nuestra era. Y la agricultura se desarrolla independientemente en otros lugares. Por ejemplo, se desarrolla en China, en donde se domestica el arroz, en México, bueno, en la zona de Mesoamérica, y también se
se inventa la agricultura independientemente en Ecuador y Perú, en la zona de los Andes, en donde domestican, por ejemplo, la patata. Y esto sucede más o menos todo en la misma época, porque es cuando se retira el hielo. Pasa el tiempo y la gente se va acostumbrando, va domesticando poco a poco, y sobre todo se da una innovación tecnológica, que es que se dan cuenta de que si riegan, pues se obtiene mucha más cantidad de cultivo. Entonces, esa innovación, que es la irrigación controlada, hace que aumente mucho la producción de comida. Y eso inmediatamente lleva a las ciudades. Las ciudades no son posibles sin agricultura, simplemente porque no se puede mantener suficiente población con las plantas que hay en la naturaleza sin irrigar. E inmediatamente, una vez que surgen las ciudades, aparece la escritura y la cultura se desarrolla a una velocidad mucho más grande que antes. Bueno, todo esto está ligado a la agricultura, y todo esto está ligado a las modificaciones genéticas y tecnológicas que hemos hecho de las especies silvestres. Luego, inmediatamente también aparecen los imperios, evidentemente. A medida que se tiene más comida, se puede invadir al vecino. En el caso del tomate, esto es lo ha estudiado mucho un señor que ya murió. Esto es un genético, ¿vale? Lo pongo en contraposición a la imagen esta que tiene la gente del genético. Pues esto es un genético que estudió el tomate, y sin el cual los tomates que nos comemos hoy en día no serían lo mismo, porque él recolectó muchos tomates silvestres, recolectó muchos tomates tradicionales en distintos grados de domesticación, y esos se han utilizado en la mejora moderna para mejorar el tomate. Hay gente que dice que el tomate últimamente no se ha mejorado mucho porque ya no sabe a nada, pero bueno, eso depende de criterios, ¿no? Para la industria sí se ha mejorado bastante. Y él además estudió la historia del tomate. Ya os he dicho, el tomate silvestre se encuentra entre Perú y Ecuador. Cuando llegan los seres humanos a esa región, empiezan a alterar el paisaje, y parte de estas plantas de tomate se adaptan a vivir en entornos alterados por los seres humanos. A esto ya los botánicos le llaman de otra forma, le llaman de otra especie, le llaman Solanum dicopersicum, variedad cerasiforme. De allí cruza los Andes y se adapta a vivir con las culturas agrícolas que se habían asentado en la parte del Amazonas. Y allí empiezan a seleccionar a frutos más grandes, que todavía allí se cultivan, y un tiempo después, todavía no se sabe muy bien cuándo, esos tomates se exportan a México y a la zona de Mesoamérica. Cuando llegan los españoles allí, se encuentran con los tomates, que por cierto se equivocan al poner el nombre, porque los tomates no se llaman tomates. En México los tomates se llaman jitomate, que es como le llamaban la gente aquella. Son jitomates en realidad, no son tomates. Tomate significa, en la lengua que se hablaba allí, significaba simplemente fruto, más o menos, y entonces había tomates de muchos tipos. Lo que pasa es que los españoles se equivocaron y pensaron que tomates era esto. Se los traen a España, y de España se lleva a Italia, y desde Italia y España se empiezan a exportar lentamente al resto del mundo. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me enteré, y es que en España sí que se comían más o menos desde poco después de traerlos, pero al resto del mundo se han introducido muy lentamente, porque la gente tenía miedo, porque las solanáceas normalmente suelen tener, hay muchas especies de solanáceas que son bastante venenosas. Entonces la gente les tenía miedo y no se los comía. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, se comenta, no se sabe muy bien si eso realmente históricamente es cierto o no, que hubo un señor que, para demostrar que los tomates no eran venenosos, se comió un tomate delante de un auditorio, ¿no? a mediados del siglo XIX, para demostrar que no, que realmente se podían comer. Y no es hasta principios realmente del siglo XX, que es cuando se inventa lo del ketchup, la salsa ketchup, que los tomates se popularizan y se empiezan a consumir masivamente. Aquí, por ejemplo, tenéis la aparición de la palabra tomate en la literatura. Hasta mitad del siglo XIX prácticamente la gente no tiene en cuenta esto de los tomates,
Son una especie realmente que consumimos recientemente. Luego, en 1950, o más o menos a mitades del siglo XX, se da una revolución tecnológica nueva, y es que la genética deja de ser algo que no sabíamos cómo funcionaba, empieza a ser algo que se ha estudiado científicamente y se empieza a saber cómo funciona. Entonces, eso unido a una revolución química, que ahora os pondré una diapositiva, hace que se puedan mejorar las plantas, se puedan mejorar los cultivos, el cultivo de las plantas, y que se pueda aumentar la producción de una manera brutal. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo se ha aumentado la producción desde 1950 hasta 2004 de grano por hectárea, ¿vale? Esto de aquí no es ninguna casualidad, y además es muy importante tener en cuenta que esta producción ha aumentado porque es lo que ha hecho posible que podamos mantener el número de personas que tenemos hoy en día y no haya pasado lo que Hobbes vaticinó, que es que a medida que aumentase la gente pasaría mucha hambre porque no habría comida. Bueno, pues no hay tanta hambre como podría haber porque las producciones se han aumentado mucho, ¿vale? Y esto no es casual, es fruto de revoluciones tecnológicas. Una de ellas es la mejora, ya os he dicho, la mejora genética. La mejora se ha hecho desde siempre, seleccionando las plantas. Ya hemos visto que eso implica alteraciones a nivel genético muy importantes, pero desde que hemos empezado a saber cómo funciona eso, hemos podido acceder a herramientas más finas, y hoy en día podemos hacer mejora no mezclando genomas enteros de una especie con otra, sino yéndonos a los genes que nos interesan, y además eso nos ha permitido ser mucho más rápidos. Hoy en día generar una variedad nueva cultivada a una empresa le viene a costar como unos 10 años o así, ¿vale? Mientras que antes era cuestión pues casi de siglos seguramente desarrollar todo esto. Y la otra innovación fue el abono químico, ¿vale? Hubo un señor que, además, no os voy a contar la historia porque se me salía muy largo, pero es una de las personas que más ha contribuido a beneficiar a la humanidad, porque averiguó cómo convertir el gas en comida para las plantas, ¿vale? Este señor era alemán y era una persona extraordinariamente mala persona, ¿vale? A pesar de que sea una de las personas que más han hecho por la humanidad, era muy mala persona. Si tenéis curiosidad, buscar en la Wikipedia su historia. También participó, por ejemplo, en inventar la guerra química, aparte de inventar los abonos. Bueno, y con todo esto se ha conseguido mejorar la producción, sobre todo, os he dicho, mejora, fertilizantes, mucho riego, mucha mecanización y también por el uso de pesticidas. Y con todo esto se ha conseguido que, a pesar de que la población ha aumentado muchísimo, sigamos pudiendo alimentar a la población más o menos. Hay problemas, evidentemente, pero ya no son tantos de producción, sino más de distribución. Ahora, toda esta parte que yo creo que hay que reconocer que es positiva, tiene una cara que es una cara negativa, que es en la que normalmente siempre más se insiste. Y es importante, es muy importante saber cuál es esta cara negativa, pero también es importante reconocer cuál es la parte positiva, ¿vale? ¿Qué tiene de negativo todo esto? Pues el riego es muy positivo para la producción agrícola, evidentemente, pero tiene el problema de que estamos acabando con grandes reservas de agua dulce, y eso es un problema muy grave para los ecosistemas. Hemos llenado los ecosistemas de pesticidas, algunos de ellos que no se destruyen ni a la de 3, ¿vale? Y están por aquí dando vueltas por los ecosistemas, y estamos todos contaminados de pesticidas, y es algo que tendríamos que controlar. Y además los nitratos, que son parte de los abonos, están bien para conseguir una gran producción agrícola, pero eso que es comida para las plantas acaban siendo un problema muy importante, primero porque nos contaminan el agua que bebemos, y sobre todo porque en los ecosistemas, cuando todo ese alimento llega, hace que crezcan muchos microorganismos. Esos microorganismos acaban con el oxígeno, con lo cual matan todo lo que hay en los lagos y en grandes zonas de los océanos, ¿vale? Esto es un problema muy grave, muy serio,
que debemos solucionar si no queremos acabar con los ecosistemas y con nosotros, porque ya os he contado, y creo que es algo importante de recordar, que nuestra civilización está ligada completamente a la producción agrícola, y la producción agrícola está ligada a los ecosistemas, ¿vale? No podemos obviarlo. Entonces, la idea que hay es que debemos mejorar las plantas cultivadas de modo que puedan seguir produciendo lo que se está produciendo hoy en día o incluso más, pero consumiendo menos abono, menos agua, menos pesticidas y menos de todo, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo que tenemos, ese es el desafío que tenemos. Necesitamos mantener el nivel de producción de alimentos, pero necesitamos a su vez reducir el impacto que tenemos sobre los ecosistemas. Y el impacto que tenemos sobre los ecosistemas a nivel agrícola es brutal. Solamente hace falta ir en coche de aquí a cualquier sitio y os dais cuenta de que prácticamente todo está cultivado o todo ha sido afectado por la agricultura. Ya no quedan casi zonas no afectadas por la agricultura. Está todo muy impactado. Y todo esto además se une a que los seres humanos todavía no hemos acabado de crecer, seguimos creciendo. Las estadísticas, las perspectivas más razonables dicen que más o menos nos estabilizaremos alrededor de los 10.000 millones de seres humanos, pero eso significa todavía aumentar sobre lo que tenemos hoy en día, y si queremos mantener los precios de los alimentos necesitamos aumentar la producción al nivel que la estamos aumentando, y necesitamos hacerlo sin destruir los ecosistemas al ritmo que lo estamos haciendo, porque si seguimos destruyendo a este ritmo nos quedaremos sin tierras de cultivo como para poder mantener todo esto. Y además tenemos otro desafío, que es el del cambio climático. Ya os he comentado que la agricultura surgió con un cambio climático. Hasta que no se acabó la última era glacial, no se pudo hacer agricultura. Pues bueno, ahora en muy poco tiempo estamos alterando el clima de una manera muy grande, y eso nadie sabe cómo va a afectar a las plantas que estamos cultivando, aparte de al resto de los ecosistemas naturales. Pero desde luego a las que estamos cultivando tampoco. No sabemos cómo vamos a poder adaptarnos a eso. Esos son dos desafíos que tenemos planteados y que tenemos que combinar con la conservación si queremos mirar a algo más de largo plazo que las próximas elecciones. ¿Cómo nos enfrentamos a todo esto? Pues bueno, yo creo que hay cosas positivas. Desde el punto de vista tecnológico, la genética ha sufrido en los últimos años, yo creo que podríamos decir en agronomía casi que en los últimos 5 años ha empezado una revolución tecnológica. Tenemos herramientas muchísimo más potentes de las que teníamos antes, pero a un nivel que prácticamente los agrónomos todavía no han acabado de creerse que pueden hacer las cosas que se pueden hacer hoy en día, y están digiriendo todo esto. Entonces yo creo que por ahí vamos bastante bien. Prácticamente hoy en día la agronomía se está convirtiendo o está apoyándose mucho en ciencias de la información. Por ejemplo, en nuestro laboratorio usamos los programas que desarrolla la gente de Google para hacer búsquedas, ¿vale? Pues para manejar la cantidad de información que se tiene hoy en día sobre las plantas cultivadas. Por otro lado, creo que hay partes que no van tan bien. Una es la de la propiedad intelectual, que creo que es importante que haya una propiedad intelectual para fomentar que las industrias inviertan en desarrollos tecnológicos y a cambio tengan un tiempo de disfrute de esos desarrollos. Pero eso que es un equilibrio, creo que es, en mi opinión, esto ya no es un hecho como lo he dicho antes, sino es más bien una opinión personal. Creo que este equilibrio se está desplazando un poco demasiado a los intereses industriales, lo cual en algunos casos está haciendo que se detenga un poco el ritmo de innovación. Y además eso se relaciona con que existe la idea de que los que hoy en día tienen que investigar son las industrias, que las industrias tienen que investigar, pero que la investigación pública no sirve para nada porque hace investigación fundamental sobre todo, y que eso no tiene ninguna utilidad. Bueno, pues sin investigación fundamental difícilmente podríamos haber llegado a las tecnologías que tenemos hoy en día. Pero bueno, esto lo estamos viendo en España, desde luego estamos viendo de una manera terrible. En España la investigación prácticamente está desapareciendo. Tenemos otros problemas más graves como son la sanidad y la educación, pero desde luego la investigación, que es, yo creo, lo que definirá el futuro del país, en España no tenemos investigación prácticamente, o la que tenemos es una molestia para el no ministerio que ya no tenemos y que está intentando eliminar, ¿vale? Esa es la realidad de cómo funciona la investigación.
Y además hay otro problema que no es tecnológico, es económico, y es que antes había una competencia muy grande entre casas de semillas. Todavía hay competencia, pero cada día esta competencia se va reduciendo porque las casas de semillas, las grandes, van comprando más casas de semillas. Aquí tenéis un esquema de todas las que habían antes, cada letrerito de estos es una casa de semillas, y hoy en día prácticamente quedan 6 casas de semillas grandes. Y creo que desde que hice la diapositiva, bueno, desde que la copié más bien de una página web, esto ya no es así, porque una de estas no recuerdo cuál ha comprado a otra. Y es un proceso que se espera que suceda, es algo que está sucediendo en cualquier nivel. Compañías farmacéuticas, compañías de desarrollo de microprocesadores, ¿vale? Y esto también está afectando a las compañías de semillas. Y esto afecta a la creación de nuevos cultivares, de nuevas variedades adaptadas a las necesidades que tenemos hoy en día. Bueno, para acabar, solo me gustaría que a la gente se le quedase un par de ideas en la cabeza. Una, que sí que hay genes, ¿vale?, en los tomates y en cualquier otro ser vivo. Y dos, que lo que comemos es un producto tecnológico, ¿vale? Uno tiende a pensar que lo que se come, ¿vale?, sobre todo si te lo ha dado tu abuelo, no, estos son los tomates del abuelo y por lo tanto esto es natural. No, eso no es natural, eso es fruto de un desarrollo tecnológico en el que ha participado durante muchos miles de años, y sobre todo recientemente, durante la segunda mitad del siglo XX, ha habido un esfuerzo muy grande, consciente, de mejora para obtener ese cultivo, ¿vale? Y esa es la idea que quería transmitir. Sí, paramos 10 minutos. Paramos 10 minutos. Vale. Pues dilo. Paramos 10 minutos y seguimos. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta o algo.